Salustio escribió que la república había descendido en una discordia interna debido a la destrucción de su enemigo Cartago en la tercera guerra púnica. El miedo del enemigo, o mectus hostilis, produjo la cohesión interna sin un adversario. Los romanos, si no había un adversario, los romanos empezaron a apuntar sus navajas hacia adentro, dice este historiador. Cuando se libraron las mentes de las personas del miedo de Cartago, vino el libertinaje y arrogancia, siguieron a todo el imperio romano. Recordando que el imperio romano fue uno de los más grandes imperios que existió en la historia, pero cuando se libraron de sus enemigos o dejaron de tener enemigos, dice ese historiador, en lugar de apuntar su furia o sus armas hacia el enemigo, empezaron a autodestruirse ellos mismos, a apuntar sus navajas hacia ellos mismos. A finales del siglo XVIII, en Estados Unidos, las colonias estaban divididas por una amplia gama de asuntos sociales y económicos. Eran protectoras de sus identidades individuales y soberanía, pero la amenaza británica, o de la corona británica, causó que estas colonias distintas se unieran como una sola. Como John Jay escribió en Federalist número 2, las aprehensiones bien fundamentadas del peligro causaban que el pueblo estadounidense formó el memorable Congreso de 1774, la Declaración de Independencia en 1976, recontó los repetidos agravios y usurpaciones de Gran Bretaña, todos teniendo como objetivo directo el establecimiento de una tiranía absoluta. Las colonias formaron una alianza imperfecta, peleando entre sí sobre contribuciones de dinero y efectivo. Sin embargo, el nivel de cohesión logrado era aproximadamente proporcional al peligro recibido. La frase era únete o muere. Era el eslogan de esa época revolucionaria. O como Benjamin Franklin lo describió, de hecho debemos mantenernos unidos o indudablemente seremos ejecutados separadamente en la horca. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando no tenemos un enemigo, las personas no tienen un enemigo sobre quién pelear o sobre quién culpar o a quién destruir, pues empiezan a buscar enemigos diferentes, o el enemigo, en el caso de Roma, empezó a verse enemigos entre ellos mismos. En el caso de Estados Unidos, en la época de las colonias, el enemigo era la corona británica. ¿Cómo deshacernos de ese yugo? ¿Cómo deshacernos y ser un país libre, soberano? No depender o ser un parte de una colonia. Y usted pensará, bueno, eso ya se acabó en Estados Unidos. No, hoy las cosas siguen igual. Miraba documentales y inclusive más de una película en el que se declara en documentales y en películas que Estados Unidos necesita y debe tener enemigos. Así lo miran muchos políticos. Estados Unidos necesita enemigos, pues cuando Estados Unidos no tiene enemigos, crece y se une. La economía se dispara, pero cuando no se tienen enemigos, Estados Unidos se autodestruye, porque siempre andan en busca de un enemigo al que hay que vencer. Por ejemplo, podemos mencionar a Hitler, o el comunismo, o el socialismo, o los dictadores, o China, ¿verdad? Y si no es China, pues si no son un país externo, pues entonces son los inmigrantes el problema, es nuestro enemigo los inmigrantes. Y si no son los inmigrantes, entonces es un pleito entre blancos y morenos, ¿verdad? Entre afroamericanos y anglosajones. Los anglosajones causan o acusan a los afroamericanos de ser destructivos, de traer perjuicio a la sociedad, y los afroamericanos acusan a los anglosajones: ustedes nos reprimen, ustedes nos matan, ustedes siempre nos han tratado mal. El punto es que siempre tenemos que encontrar un enemigo. Pareciera que no podemos estar en paz y en armonía. Pareciera que necesitamos siempre tener un enemigo. Y si no es un enemigo entre blancos y morenos, entonces los hispanos son el problema, ¿verdad? Los mexicanos traen todos estos problemas aquí a este país, ¿verdad? Y cuando dicen mexicanos, los americanos, muchos de ellos se refieren a todo el que habla español. No nada más a los del país de México, sino tú hablas español, tú eres mexicano, ¿verdad? No importa el color, cómo te mires, si hablas español, eres mexicano. Entonces, buscan las personas un enemigo común. Y lo mismo pasa entre nosotros, hermanos.
no sé por qué nos hemos dejado llevar en esta situación que vive el mundo de que si no tenemos un enemigo, la vida no tiene sentido. Siempre tenemos que estar buscando con quién pelear, a quién culpar, a quién destruir. Pareciera que no podemos disfrutar de la vida del hoy, que es lo que tanto hemos estado hablando. Y si no hay un enemigo, pues nos creamos nuestros propios enemigos, ¿verdad? Hacemos un enemigo a quien destruir, a quien culpar, a quien una manera por la cual vivir. Pareciera que no podemos vivir sin un enemigo. Nos ocupamos tanto de estos enemigos que nos creamos o tenemos que nos olvidamos de nosotros mismos y de disfrutar el hoy. Y usted dirá, no, entre los cristianos eso no pasa, hermano. A veces entre los cristianos nos olvidamos que los enemigos no estamos aquí. Nosotros formamos parte del mismo cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Somos hermanos en Cristo. Pero a veces pareciera que nuestro enemigo es quien está sentado al lado en la iglesia. No, Él no es nuestro enemigo. Queremos buscar enemigos. Si no es el que está sentado al lado, pues es el predicador, que es el enemigo por excelencia, ¿verdad? Él es mi enemigo, porque siempre nomás en los sermones me está diciendo, ¿verdad? Como si me está espiando. Él es mi enemigo. No, no soy su enemigo. De verdad, no lo soy. No soy su enemigo, no quiero destruirlo, no quiero hacerle un mal. Al contrario, quiero que usted reciba las bendiciones de Dios. Es mi única intención. Pero usted dirá, no pasa esto, hermano. Lo mismo le pasaba al pueblo de Dios. Cuando la sombra del enemigo desaparece o el peligro desaparece, tenemos que buscar otro enemigo. ¿Cuál era el enemigo del pueblo de Dios cuando estaba en Egipto? Para los israelitas, obviamente los egipcios. Acompáñenme ya a Éxodo. Vemos en el Antiguo Testamento, Éxodo capítulo 1. Éxodo capítulo 1. Versículos 8 al 17. Vamos a darle lectura rápidamente. Recordemos que el pueblo de Dios llega a Egipto. José trayendo a sus hermanos a vivir en Egipto. José era el segundo después de Faraón y todo iba en prosperidad, todo estaba en armonía. Pero después viene un nuevo Faraón, un nuevo gobernante en Egipto, y vienen los problemas después cuando pasa el tiempo. Dice el versículo 8: entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a quién, a José. Digo, ya no me interesa ver por los familiares o los parientes de José, ya no me interesa nada de José, no conocía a José. Y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Versículo 11: entonces pusieron sobre ellos comisarios de tribus que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaba el pueblo de Dios y crecía de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, mátenlo, y si es hija, pues entonces déjenla vivir. Versículo 17: pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como se les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Versículo 18: el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? Que habéis preservado la vida de los niños. Recordemos, todo era miel sobre hojuelas. Después los egipcios se vuelven prácticamente o miran como enemigo al pueblo de Dios, a los descendientes de José, y les empiezan a dar cargas, trabajos, a maltratarlos y a matar a sus niños varones para que no se multiplicaran y fueran muchos. Entonces el pueblo de Dios empezó a ver también como su enemigo a los egipcios. Oye, los egipcios nos maltratan, los egipcios nos dan trabajos forzados, los egipcios matan a nuestros hijos. Ellos son nuestro enemigo. El pueblo de Dios se empezó a sentir que tenía un enemigo muy fuerte contra ellos. Éxodo capítulo 2, versículos del 23 al 25,
Fue tanto el maltrato de los egipcios hacia el pueblo de Dios que el pueblo de Dios empieza a clamar a Dios y a pedir ayuda y socorro. Éxodo capítulo 2, versículos 23 al 25. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y lo reconoció Dios. El pueblo de Dios en su aflicción, viendo a los egipcios al pueblo de Dios como su enemigo, y el pueblo de Dios reconociendo que los egipcios lo miraban como enemigo, clamaron a Dios y dijeron: Dios, ayúdanos, ya es mucho. Nos maltratan, nos tratan muy mal, nos están tratando de una manera incorrecta. Nos dan trabajos forzados, matan a nuestras familias, matan a nuestros niños. Señor, ayúdanos. ¿Qué pasó cuando Dios escuchó el clamor de ellos? Envía a Moisés a sacar a ese pueblo de Egipto. El pueblo sale con mano fuerte, ¿verdad? Con brazo extendido, atraviesan ese mar donde son hablados los egipcios, después cuando iban detrás de ellos, y ya finalmente la sombra del peligro se desvaneció. Ya no hay más enemigos, ya no hay más látigo, ya no hay más sufrimiento, ya no hay más personas que nos hagan mal, ya estamos libres, ya no tenemos enemigo. Pero ahora tenemos que hacernos un enemigo, porque si no hay un enemigo, entonces la vida no tiene sentido. Y ahora empezaron a pelear entre ellos mismos. Ya el enemigo no eran los egipcios, ya el enemigo era aquel que los había ayudado y que había ido de parte de Dios a librarlos del enemigo. ¿Quién era el enemigo? Moisés. Tú eres nuestro enemigo, Moisés. Tú eres el peligro para el pueblo, Moisés. Pero Moisés diría: pero yo ni quería ir. Dios me forzó a ir a sacarlos. Ya los sacamos, ahora ¿por qué piensan que yo soy su enemigo? Y podemos ver esta rebelión que sucede precisamente contra Moisés. Y no es la primera ocasión en que el pueblo de Dios empieza a ver a Moisés como su enemigo. Sucede más de una ocasión. Pero me gustaría que fuéramos a Números ahora. Números, capítulo 16, versículo 15. Números capítulo 16, versículo 15. Dice, desde un poquito antes, vamos a leer un poquito antes. Vamos a leer desde el 1. Vamos a leer desde el 1. Dice, Números 16, versículo 1. Dice: Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, Datán, y los hijos de Eliab, y On, hijo de Pelén, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron ¿contra quién? Contra Moisés. ¿Moisés era su enemigo para que pelearan contra él? ¿Que no era parte del mismo pueblo? ¿Que no estaban en medio de los mismos problemas? ¿Que no buscaban la misma esperanza, la tierra que fluía leche y miel? Pues sí. Pero ahora, ¿por qué estaban contra ellos mismos? Porque parece que cuando la sombra del gran enemigo se desaparece, entonces buscamos con quién pelear, buscamos un enemigo con quien discutir. Y ellos dijeron: nuestro enemigo entonces ahora es Moisés. Versículo 2: y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación del consejo, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de nosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él el que él escogiere, y él lo acercará a sí. Dice en el versículo 14, ahora brinquemos ahí la lectura, usted puede leerlo en su casa. También le dice: Moisés, ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluya leche y miel, ni nos has dado heredad de tierras y viñas. ¿Sacarás los ojos de estos hombres? ¿No subiremos? Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová: no mires su ofrenda, ni aún no he tocado de ellos, nada les he pedido a ellos, ni a ninguno de ellos he hecho nunca mal. ¿Soy su enemigo?, dice Moisés. No. ¿Cómo puedo ser su enemigo si no les he pedido nada?
¿Cómo puedo ser su enemigo si lo único que quiero para ellos es un bien? Nunca les he hecho nada malo. ¿Por qué me tratan como su enemigo? Sin embargo, cuando la sombra del gran enemigo se desaparece, no sé por qué la naturaleza humana tenemos que buscar un enemigo. Porque si no, no estamos a gusto, la vida no tiene sabor. Tanto así que dicen, el chisme es bien sabroso. ¿Sabe por qué el chisme es bien sabroso? Porque estamos hablando de alguien más. Porque lo tratamos como enemigo. Eso no está bien, empezamos a juzgar y a condenar. Pareciera que no podemos disfrutar lo que Dios nos da si no tenemos un enemigo. ¿Qué sucedió con estos enemigos de Moisés? Números capítulo 16, versículos 28 hasta el versículo 35. Dice: y dijo Moisés, esto conoceréis que Jehová me ha enviado. Otra vez Moisés dijo, yo no fui porque quise, Jehová me ha enviado para que hicieses todas las cosas y que no las hice de mi propia voluntad. No es que yo quisiera hacerlo, Dios me envió. ¿Ok? Versículo 30. Mas si Jehová hiciera algo nuevo y la tierra abriera su boca y los tragare con todas sus casas y descendientes vivos hacia ahora, entonces conoceréis estos hombres que irritaron a Jehová, porque yo no fui por mi propia cuenta, Dios me mandó. Versículo 31. Y aconteció que cuando cesó el de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, y abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas y todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron en medio de la congregación. Y todo Israel y los que estaban alrededor de ellos huyeron al grito de ellos, porque decían, no nos trague también la tierra como a ellos. También salió fuego delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían incienso. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios en medio del incendio y derrame más allá del fuego, porque son santificados. ¿Qué sucedió con esta rebelión? Pues Dios se deshizo de ellos. Y usted dirá, la tierra no se puede abrir. Bueno, si usted ha visto las noticias, se abrió un socavón en medio de una parcela en México, 20 metros de profundidad, con agua en el suelo, y se sigue derribando, ¿verdad? Toda la tierra se sigue haciendo más grande. Y usted dirá, eso no puede pasar. Bueno, le pasó a Corea, y Dios permitió que le pasara porque se rebelaron contra el enemigo que ellos pensaban que era su enemigo, Moisés. Cuando Moisés dice, yo ni siquiera quería ir, yo ni siquiera quería ayudarlos, Dios me mandó a ayudarlos. Entonces, si me ofenden a mí, están ofendiendo al que me envió. Están peleando contra el que me envió, porque yo simplemente soy el mensajero, yo simplemente soy el enviado. Ustedes clamaron en Egipto, ¿ya no se acuerdan? No decían, Dios, ayúdanos, nos están maltratando nuestro enemigo, los egipcios. Y ahora que Dios los ayudó, ahora voltean y ven a Dios como su enemigo, a su enviado como su enemigo. ¿Qué mal les hemos hecho? Dice Moisés. No les hemos hecho ningún mal. Hermanos, Dios quiera que no miremos como nuestros enemigos a nuestros hermanos en Cristo. Que los tratemos, como dice la Escritura, como hermanos, no como enemigos. No somos enemigos. ¿Por qué buscamos siempre un enemigo para pelear? Buscamos un enemigo externo para pelear y nos olvidamos de pelear contra nuestro real enemigo, que soy yo. No yo, sino usted mismo. No, yo no soy su enemigo. Usted mismo. ¿Por qué? Porque es más fácil pelear y culpar a alguien externo que acusarnos a nosotros mismos. Mire, ¿usted sabía que según los científicos, nuestros ojos pueden ver todo el tiempo nuestra nariz? Pero nuestro cerebro ha decidido ignorarla. O sea, nuestros ojos captan la imagen de nuestra nariz todo el tiempo. Cada que volteamos a ver, la captan. Pero estamos tan acostumbrados a ver nuestra nariz que el cerebro decidió anularla y ya no la procesa. Ahora que les he dicho, se dará cuenta y dirán, oh sí, va a ser visto, ¿verdad? No, sí. La alcanzamos a ver con nuestros ojos. Si usted se tapa un ojo y voltea, usted alcanza a ver la sombra de su nariz todo el tiempo. Pero estamos tan acostumbrados que esté ahí que ya nos acostumbramos a ignorarla y a pensar que no existe esa nariz, que nuestros ojos no miran la nariz. Así como cuando nos acostumbramos, por ejemplo, que usted está en su casa, se acostumbra tanto al sonido donde está el aire acondicionado encendido que ya duerme tranquilamente. Es más, ya ni lo nota. ¿Cuándo es cuando lo nota?
cuando hace una pausa y dice, está prendido, a ver, sí. ¿Por qué? Porque se acostumbró tanto a ese sonido que lo ignoró. Su cerebro termina por ignorarlo. Y así somos nosotros. El real enemigo del cristiano no está fuera del cristiano, está, ¿saben dónde? En nosotros. Pero estamos tan acostumbrados a nosotros que decidimos ignorar nuestros defectos, que decidimos ignorar las cosas que tenemos que componer en nuestra vida que están mal. Como estamos tan acostumbrados, ya le damos por eso. No, yo estoy bien. El que está mal es él. Él es el enemigo. Me va mal por culpa de él. No consigo trabajo por culpa de los inmigrantes. No consigo esto por culpa de aquel. Y nunca soy yo el culpable. A mí me da mucha tristeza ver a jóvenes americanos nacidos aquí en Estados Unidos y cómo hay tantas ayudas para los ciudadanos americanos para que puedan hacer una carrera universitaria, que puedan tener un título, un posgrado si ellos quieren. El gobierno les ayuda de 1000 maneras y deciden, no quiero estudiar. Entonces entran a un mercado que está inundado de personas que no necesitan un posgrado para realizar ese trabajo. Y obviamente va a haber competencia. Entonces ellos empiezan a decir, no, el culpable es él, porque no consigo trabajo por culpa de él. No es por culpa de él, es por culpa tuya, que no quisiste prepararte más para tener otro tipo de trabajo, para tener más posibilidad de conseguir otro tipo de trabajo. Porque si vas a ese mercado donde hay poco, o que se puede hacer, cualquier persona puede realizar ese trabajo sin ningún conocimiento extra de estudiar, pues va a haber mucha competencia ahí. Va a haber muchas personas que pueden hacer el mismo trabajo y quizás por menos paga, porque no te preparaste. Siempre buscamos culpar a alguien más. El enemigo es alguien más, nunca soy yo. No, yo no soy el enemigo. Yo no soy el problema. Alguien más es el problema. Por eso hemos decidido, como la nariz, ignorar el problema que tenemos ahí enfrente. Ignorar el ruido del aire acondicionado. Porque decimos, no, el culpable es alguien más. No puedo ser yo. Cuando nuestro real enemigo, ¿sabe dónde está? Aquí, dentro de usted. Usted es su peor enemigo. Necesita aprender a derrotar a ese enemigo que es usted mismo. Necesitamos, hermanos, derrotarnos a nosotros mismos. Porque de dentro de nuestro corazón, de nuestras emociones, salen todas las cosas pecaminosas que hacemos. Dice la Escritura, Marcos capítulo 7, versículos 21 al 23. ¿Qué pasa cuando una persona está diciendo, hermano, no sabe el nombre, hermano? ¿En serio? Hombre, déjame te cuento, hombre, empezamos a hacer picadillo a aquel hermano, ¿eh? ¿Y de dónde está saliendo todo eso? ¿Por qué estamos tratando a nuestros hermanos como nuestros enemigos? ¿De dónde brota todo eso que sale de su boca? ¿De dónde salen todos esos malos deseos? Esas culpas, esas, no sé, chismes, esas infamias, esas mentiras, ¿de dónde salen? Bueno, vayamos a la Escritura, que la Escritura nos diga. Dice Marcos capítulo 7, versículos 21 al 23. Porque de dentro del corazón ¿de quién? De cada persona. Está hablando hombres en sentido general, no en sentido genérico, sino como la humanidad. Dice, de dentro del corazón de los hombres, ¿qué sale de ahí? Los malos pensamientos. Entonces, ¿dónde está el enemigo real? Dentro de nosotros. ¿Con quién tenemos que combatir? ¿Con nosotros mismos? Si queremos cambiarlo de afuera, primero tenemos que cambiarlo de nosotros. Porque todos esos malos pensamientos de tratar de culpar a alguien más, ¿de dónde están saliendo realmente? De nosotros. Porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. ¿Qué más sale del corazón de los hombres? Los adulterios. Ya no hay hombres fieles. Ya no hay mujeres fieles. No, el problema es que las personas han dejado de luchar contra su peor enemigo, que son ellos mismos. Y si le damos rienda suelta a nuestro corazón es engañoso y salen los adulterios, salen las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades, ¿de dónde salen? ¿De un enemigo externo? Dice nuestro Señor, de dentro. ¿Dónde está el real enemigo? Dentro de nosotros. De dentro salen. Y este enemigo sí que nos está haciendo mal, nos está contaminando, nos está destruyendo.
Está haciendo que nosotros actuemos de una manera incorrecta, teniendo malos pensamientos, realizando fornicaciones y homicidios, robando, avaricia, maldades, hablando insultos contra alguien, envidia, maledicencia, soberbia, insensatez. ¿Por qué? Porque nuestro enemigo nos está ganando la batalla dentro de nuestro corazón. ¿Y sabe qué es lo peor? Que a veces es como la nariz. Está ahí y no lo queremos ver. Está ahí en nosotros y sabemos que está en nosotros y que tenemos que luchar contra ese enemigo y no lo queremos ver. Decidimos no verlo y culpar a alguien más. No hay peor cosa que oír a un hermano decir: yo ya no voy a la iglesia porque ahí hay un hermano. Y usted póngale lo que se imagina. ¿Por qué? Porque piensa que el enemigo es el de afuera, cuando el real enemigo está dentro de ellos. ¿Por qué piensa así? ¿Por qué salen todos esos malos pensamientos de él? Porque el enemigo que está dentro de él lo ha vencido. Por eso salen esos malos pensamientos. Efesios capítulo 4, versículos 17 al 24. Efesios capítulo 4, versículos 17 al 24. Pues esto digo y requiero en el Señor. Noten, esto les digo y esto es un requerimiento en el Señor: que ya no andemos como los gentiles que andan en la vanidad de su mente. Tienen el entendimiento entenebrecido, porque ellos son ajenos a la vida de Dios, porque en ellos hay, ¿qué hay en ellos? Ignorancia. Ignorancia. Si hay ignorancia en nosotros y no conocemos lo que Dios manda hacer, por eso actuamos como actuamos. A veces es por ignorancia, a veces porque nuestro enemigo en nuestro corazón nos ganó la batalla. Dice que hay en ellos, porque ya su corazón, ¿cómo está? Duro. Por la dureza de su corazón. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, ya les da igual hacer o no hacer, perdieron toda sensibilidad, ya se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, versículo 20. Pero nosotros como cristianos debemos de actuar así. No hemos aprendido así. ¿De quién? De Cristo. ¿De quién tenemos que aprender usted y yo? De Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados por Él, conforme a la verdad que está en Jesús. Pero en cuanto a la pasada manera de vivir, ese enemigo anterior que teníamos, ¿qué tenemos que hacer con ese, cómo le llama ahí? Viejo hombre. Ese viejo hombre es nuestro enemigo que tenemos que sacar, expulsar, vencer. Si no vencemos ese viejo hombre y ese viejo hombre sigue viviendo en nosotros, nunca vamos a cambiar, hermano. Vamos a seguir siendo igual que las personas en el mundo. Igualito, es más, quizás hasta peor. Necesitamos sacar ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Tenemos que renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Tiene que haber un cambio, una renovación. Vencer ese enemigo interno que somos nosotros mismos, para vestirnos de un nuevo hombre creado según Dios en la justicia, santidad y la verdad. Si no logramos ser ese nuevo hombre, si queremos seguir viviendo bajo las reglas del antiguo enemigo, que es ese viejo hombre, nunca vamos a cambiar. Hay que luchar contra nuestro enemigo, hay que vencerlo. Y el primer enemigo a vencer es nosotros mismos. El yo equivocado que está dentro de nosotros, los sentimientos equivocados que hay dentro de nosotros, nuestros malos pensamientos. Hay que echarlos fuera para ser un nuevo hombre, ser revestidos de una nueva persona, ser creados según Dios en justicia y en santidad de la verdad. Muchos dicen y culpamos. Fue esto, es culpa de Satanás, ¿verdad? Fue aquello, es culpa de Satanás. Satanás tiene su parte, pero no es el culpable 100%, Usted lleva gran parte de la culpa. ¿Qué es lo que pasa? Satanás es, como lo he explicado muchas veces, es como cuando usted va a pescar. Satanás nomás pone la carnada y la tira al agua. Usted es el pez. Usted observa la carnada y usted decide si va y muerde esa carnada o no la muerde. Satanás no lo obliga. Satanás lo tienta. Satanás le pone algo que a usted le agrada. Pero usted tiene la decisión de decir si lo hago o no lo hago. Dejo que mi viejo hombre me venza y voy y lo hago. O venzo yo a mi enemigo, que es mi viejo hombre, y le digo no, quédate ahí. La decisión está en nosotros.
gusta hallar un enemigo a quien culpar. Ay, hermano, es que me emborraché. Es culpa del diablo, hermano. Es culpa del diablo. ¿El diablo fue y le compró las cervezas? ¿El diablo sacó la cartera y pagó? No. Entonces, ¿por qué lo culpa? Pues es culpa de él. Me puso un letrero ahí yo con tanta sed que tenía y se miraba aquella cerveza en hielo ahí. Ay, no es culpa del diablo. No es culpa del diablo. Es culpa suya. Es como el pez culpando al que iba a pescar, ¿verdad? El que iba a pescar dice, pues ¿para qué muerdes el anzuelo? ¿Ah? Yo lo que quiero es que tú lo muerdas, porque cuando lo muerdas yo voy a poder comer pescado frito. Ah, es que es tu culpa. Pues, ¿para qué muerdes el anzuelo? Yo no te forcé. Tú andabas libre en el agua. Igual es con nosotros, hermanos. Culpamos a Satanás de todo. Pero mientras no venzamos nuestro primer enemigo a vencer, que es nosotros mismos, Satanás, mire, se amarra como aquellos boxeadores fantoches, ¿verdad? Que se ponen una mano en la espalda y empiezan a boxear con un solo brazo. Es más, hasta Satanás dice, con los dos brazos atadas les gano en combate. ¿Por qué? Porque si no hemos vencido nuestro gran enemigo, que es nosotros mismos, se la ponemos bien fácil a Satanás. Es bien fácil la victoria para Satanás. Facilísima. No va a batallar para hacernos caer. Porque el enemigo que tenemos que destrozar primero es nuestro viejo hombre. Limpiar nuestro corazón. Cuando usted haga eso, verá que Satanás ni siquiera se le va a querer acercar. Porque usted va a ser mejor que el Canelo Álvarez, ¿verdad? En el ring. No va a haber quien le resista. Porque no puede derrotarlo si usted ya sacó a su enemigo interno. Dice Efesios capítulo 6, versículos 11 al 12. Vestidos pues de toda la armadura de Dios. ¿Dónde está nuestra lucha? ¿Con nuestro hermano afuera en la carne? ¿Culpando a alguien más? No. Empieza desde adentro y luego se traslada al ámbito espiritual. Dice Efesios capítulo 6, versículos 11 y 12. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas de ¿quién? Del diablo. ¿Y qué es la armadura de Dios? Ya lo hemos visto, ¿verdad? Empezar a aprender de las cosas de Dios, usar la espada del Espíritu, el escudo de la fe, ¿verdad? El yelmo de la salvación, todas esas cosas que requerimos como cristianos, estar cerca de Dios para poder vencer y hacer frente a Satanás, expulsando a nuestro viejo hombre. Por eso una de las cosas que tenemos que hacer antes de bautizarnos es arrepentidos y ¿de qué me arrepiento? De ser lo que era antes, de ese viejo hombre. Quiero expulsarlo, quiero ganarle la batalla. Ya no quiero ser así. Vestidos de toda la armadura de Dios para que puedas estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra nuestro hermano en la iglesia. ¿Sí dice así? Que dice carne y sangre. ¿Y qué somos nosotros? Carne y sangre. ¿Nuestra lucha está contra nuestro hermano en la iglesia? No. Ahí no está la batalla. Ahí no radica la batalla. Sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero si usted quiere pelear con Satanás, sin ni siquiera ver